Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de ALE, el noveno ya de toda la temporada, donde con el título de Datos clave para el papel del consumidor vamos a debatir y a discutir sobre la importancia que tiene poner a disposición del consumidor el dato de su consumo. Después del despliegue de los contadores inteligentes realizado y finalizado en el 2018, la normativa establece la forma de poner a disposición estos datos al consumidor para desarrollar un papel clave en la normativa europea en energía limpia para todos los europeos, como es el empoderamiento del consumidor. El acceso a los datos es un elemento clave para que el consumidor pueda ahorrar y mejorar su consumo. Es tan clave como que el Ministerio acaba de terminar una consulta pública que ha realizado para todo el tema de los datos y que realizó la semana pasada, ¿vale? Entonces, con todo esto vamos a debatir con una mesa de expertos que desde dos puntos de vista muy distintos van a debatir tanto la normativa nacional como la europea, como las distintas herramientas que se pueden poner al servicio del consumidor desde dos perspectivas distintas, por la parte del consumidor y por la parte de las empresas que pueden ofertar distintos servicios. Para ello vamos a contar con Javier Arranz, experto en energía en la OCU. Vamos a contar con Francisco Espinosa, socio director de ACE. Vamos a contar también con Irene Bartol, vicepresidenta de la Comunidad de Bienes DataDis y secretaria general de ASEME. Y en la mesa también les acompañarán Elena González, que es directora de Servicios Energéticos de Acciona, y por último Javier Anzola, que es director de Generación y Mercados de Repsol. Sin más dilación, porque queremos también haceros una presentación de DataDis, una herramienta que lo va a hacer Sergio de Cortejana de Everis. Yo quería un poco sentar las bases de esta nueva herramienta que la distribución española ha puesto al servicio del consumidor con una breve presentación para enseguida ceder la palabra a Sergio, que os haga realmente lo que creemos que es interesante esta tarde, que es una demostración de la herramienta que ya está disponible, de la plataforma que está disponible en la mesa redonda. Si quieres, Marina, puedes ir pasando la presentación. Ya se ve, ¿no? Vale. Perfecto. En esta presentación simplemente quiero haceros un resumen muy breve de lo que es ahora mismo la normativa de gestión de datos, tanto por parte de la normativa nacional como la parte europea. La normativa española dispone que sean las distribuidoras las que tengan una base informatizada con todos los puntos de suministro que permitan consultar los datos. Entonces, a día de hoy, las distribuidoras ya ponen a disposición de todos los clientes un portal web y apps con datos de medida de consumo, horarios y de potencia máxima demandada. Y también permiten la autorización a terceros para que puedan ver los clientes, ¿vale? Todo esto siguiendo la regulación sobre protección de datos. Y como os he comentado antes, la normativa europea tiene como principales ejes el empoderamiento del consumidor, para lo cual es necesario poner a su disposición toda la información de medida y consumo, ¿vale? La implementación de la directiva obliga a la provisión de estos datos de medida manteniendo la privacidad del cliente y pudiéndolo, aquí también en Europa insisten en ello, transmitirlo a un tercero sin coste alguno, según lo que ya están haciendo las empresas distribuidoras. El regulador debe especificar las normas sobre el acceso de terceros a los datos de cliente con su consentimiento explícito, garantizando el intercambio de datos eficiente y seguro y la protección de datos, ¿vale? Muy importante, el acceso a la información debe ser no discriminatorio y fácil. Entonces, Marina, si pasas, por favor, con esta normativa, la distribución española ha creado una nueva plataforma que es DataDis, con unos objetivos de realmente facilitar el acceso al dato para la gestión de la demanda.
incorporar datos de medición y consumo aprovechando el despliegue de los contadores. También, en este caso, facilitamos la información agregada, una información estadística no identificable, y todo ello teniendo muy en cuenta siguiendo la normativa de protección de datos. Y lo que también hemos querido hacer que sea una actualización continua, o sea, que no sea una plataforma estática, sino realmente dinámica. Entonces, ¿con qué principios de diseño hemos diseñado DataDis? Bueno, pues los clientes podrán acceder de una manera sencilla a sus datos de medición y consumo, ¿vale? Datos que están en las bases de datos de cada distribuidora. Y luego hacer también un proceso sencillo de autorización para que puedan acceder a esos datos a quien ellos autoricen. Con ello garantizamos un acceso universal, un acceso a datos eficiente, ya que no hay ninguna duplicidad del dato. El dato se almacena en la base de datos de cada distribuidora, no se almacena en DataDis. Hay una imposibilidad total de cesión de datos entre las distribuidoras. Hay una seguridad y privacidad de la información y está diseñado multicanal para poder acceder desde cualquier dispositivo. Las distribuidoras, me ha dicho, siguen siendo las responsables del tratamiento y la puesta a disposición de los datos. ¿Qué beneficios creemos que aporta DataDis? Pues aporta una visión homogénea de los puntos de suministro de todas las distribuidoras, es decir, es una plataforma, un canal adicional que muestra los datos independientemente de en qué distribuidora tenga el punto de acceso. Facilita el acceso, una información relevante hacia terceros autorizados, lo cual mejora la competencia. También creemos que facilita nuevos modelos de negocios al poner a disposición los datos de los clientes y a quienes estos deleguen para poder recibir ofertas de distintos comercializadores, pero también de empresas de servicios energéticos, etcétera. Pero constituye además un canal adicional, puesto que esto no sustituye ni las webs, ni las apps, ni las distribuidoras. Es un canal adicional a lo ya existente, flexible, homogéneo y fácil de gestionar. Si pasas, Marina, por favor. La plataforma tiene dos módulos de información totalmente diferenciados. Un módulo con la información privada de consumo de los clientes, información que no se almacena en la plataforma. Es una información siempre actualizada, ya que accede a las bases de datos de las distribuidoras. De acuerdo, entonces, en esta plataforma los datos que podemos ver son datos de consumo, ¿vale? Que aparece el consumo mensual, el semanal, el diario, con las curvas de consumo horario, la máxima potencia demandada y la potencia contratada. También podemos ver los datos del contrato. Esta información que cuando un usuario se registra se hace una llamada a las distribuidoras y las distribuidoras que tienen información de los puntos de suministro del usuario autenticado pasan esa información a la pantalla y el usuario se la puede bien descargar o bien visualizar. ¿De acuerdo? Tiene el mismo nivel de información el usuario que aquel a quien él delegue. ¿Vale? Y luego tenemos otro módulo de información que es la información agregada de carácter estadístico, no identificable, ¿vale? Que esta información se genera todos los meses con los archivos de datos también agregados que envían las distribuidoras. Se crea un único fichero mensual del cual se extrae información de tres maneras distintas. Una información de unos informes predefinidos, ¿vale? Donde son los informes mensuales con distinto tipo de agregación, donde puedo ver el consumo total y el número de contratos. Luego podemos hacer también consultas por web, ¿vale? Con distintos filtros de agregación hasta el detalle del código postal. Y aquí nuevamente obtenemos los datos de energía y el número de contratos, ¿vale? Según la consulta que hayamos realizado, esto por web. Pero también podemos autenticarnos y sacar unos datos vía API, ¿vale? Donde ya los podemos descargar de tal forma que obtenemos mayor detalle, es decir, aquí podemos descargar las curvas de carga horaria,
¿vale? De tal forma que podemos hacer, pues, por ejemplo, nos lo han dicho que es muy útil, bueno, pues para ver distintos programas de eficiencia, etcétera, poder sacar toda la información de consumo hasta el detalle del código postal. Por supuesto, podemos filtrar por tarifa, discriminación horaria, etcétera, ¿vale? Toda esta información es agregada y es no identificable, ¿vale? Con estos dos módulos, si queréis, en la cabeza, que veáis que es completamente distinto uno de otro, si queréis, cedo la palabra a Sergio, que es el que nos va a hacer, creo que lo más interesante es una demostración, va a enseñaros realmente cómo es DataDis, ¿vale? Para que, bueno, pues podáis verlo. Os repito, esto está en abierto, os podéis loguear en datadis.es y poderlo también comprobar vosotros. Pero mientras tanto, Sergio, si quieres, nos puedes hacer una demostración. Sí, en primer lugar, agradecerte, Paloma, en nombre de Everis, la confianza que habéis tenido con nosotros para desarrollar esta plataforma y pues nada, vamos a enseñaros un poco cómo es el funcionamiento de DataDis por dentro, ¿vale? Estoy viendo mi pantalla ya, ¿verdad? Vale. Cuando el usuario accede a su área privada, logueándose con su NIF y su contraseña, accede en un primer momento a su lista de suministros, ¿vale? Esta lista de suministros se recupera, como bien ha dicho Paloma, de forma online con todas las distribuidoras en las que ese usuario tiene un suministro activo y se le muestra en una tabla, ¿vale? En este caso, este usuario de prueba tendría un suministro, ¿vale?, que podría seleccionar y acceder a ver el detalle con toda la información que se le está ofreciendo en este momento. Vale, en ese momento la plataforma ha hecho una llamada a la distribuidora, ¿vale?, y está recuperando la información de consumo de los últimos días. Empezamos viendo la primera pantalla de consumo, que sería consumo diario. En este caso le está presentando el consumo del día 28 de septiembre, que es el último que tiene datos la distribuidora en sus sistemas. Se le ofrece al usuario una gráfica y una comparativa con los consumos de días anteriores, para que pueda hacerse una idea de si ha consumido más o menos, ¿vale? Y luego tiene a su disposición un filtro que le permite navegar en el calendario para visualizar el día la curva de carga horaria del día que desee. También tiene la posibilidad de descargar esta información, ¿vale?, que serían 24 valores horarios de lo que está visualizando por la gráfica. También está disponible una pantalla para visualizar datos por semana. En este caso son semanas naturales y se le mostraría el consumo de cada día de la semana y un totalizador que le permitiría hacerse una idea del consumo que ha demandado durante esa semana. Y de la misma manera que se ofrecía una comparativa en la parte del consumo diario, en la parte de consumo semanal también. Y por último, también tiene disponible una pestaña de datos con los consumos mensuales para visualizar cuánto ha consumido cada mes durante el último año, ¿vale?, y el consumo total. Y también tiene a su disposición el filtro para poder analizar el periodo de tiempo que requiera, ¿vale? Esto sería en cuanto a consumos. También tiene disponible el usuario una pestaña de potencias máximas demandadas en la que se mostraría el pico de potencia mensual que ha tenido, el día exacto con la hora en la que se ha producido y el valor. Y una línea horizontal que le mostraría la potencia contratada que tiene en su suministro. Esta información también se puede descargar, ¿vale? Y también tiene un filtro para poder visualizar el mes de interés que tenga el usuario. Y por último, tiene también disponible los datos contractuales. Esto sería el detalle de un suministro que podría visualizar un usuario. Si quisiera hacer una descarga de esta información a nivel masivo, podría volver al menú,
seleccionar descargar y elegir el tipo de dato en concreto que quiere descargar, si es consumo, potencias o datos contractuales, el formato, y establecería una fecha de inicio, una fecha final, lo mismo para las potencias, ¿vale? Y le daría a descargar, ¿vale? De esta manera la plataforma lo que haría sería procesar esa petición y enviarle un email a su correo y una notificación interna informándole de que ya tiene disponible toda esta información. El formato en el que se descargaría esta información, por ejemplo, para la parte de consumos, sería algo así. Tendría el consumo, la fecha, o sea, el CUPS, la fecha, la hora, el dato y el método de obtención. Y en este caso, por ejemplo, sería un fichero en el cual tendría pues como 10 o 15 suministros, ¿vale? Con los datos horarios de consumo. Para la parte de potencias tendría algo similar, tendría una primera columna con los CUPS y datos, un dato mensual con la hora en concreto y el valor de máximo de potencia. Y para los datos contractuales, igual. Tendría una línea por cada uno de los suministros con la información correspondiente. Si el usuario, en lugar de ser un único punto de suministro, fuese un multipunto, podría haber algo parecido a esto. Como son datos reales, hemos preparado una diapositiva en la que se podría visualizar cómo el usuario podría acceder a estos datos. En este caso son 1.160 suministros y tiene a su disposición una serie de filtros para elegir de todos estos suministros cuál quiere seleccionar, y si quisiera descargar, por ejemplo, los suministros de Madrid y de Iberdrola, podría hacerlo mediante estos filtros, seleccionarlos y descargar, ¿vale? Esta sería la pantalla que vería un usuario multipunto. Luego, dentro del área privada, esto sería en cuanto a suministros, en cuanto a consumos y potencias. Dentro de la plataforma, como bien ha dicho Paloma, se ha habilitado también una funcionalidad que permite gestionar autorizaciones entre usuarios de la plataforma. Para eso tenemos una pantalla que es la de solicitudes, que consta de 3 secciones. La primera de ellas sirve para permitirle al usuario enviarle un permiso a otro usuario de la plataforma. Es decir, yo, Sergio, quiero enviarle un permiso a otro usuario para que acceda a mi suministro, ¿vale? Entonces, en este caso, simplemente con poner el DNI de la persona a la que le quiero enviar el permiso y seleccionar el suministro que yo quiera, poniendo la fecha de inicio y la fecha de fin del permiso, ¿vale? Se le podría enviar un permiso que la otra persona aceptaría y ya tendría acceso a mis datos. Esa sería la primera funcionalidad, que es enviar un permiso. Si yo quisiera pedir un permiso, es decir, enviar una solicitud a otro usuario para yo poder acceder a esos datos, tendría que hacer algo parecido a lo que hemos visto antes. Simplemente con poner el DNI o el CIF del usuario al que le quiero pedir permiso, podría enviarle una solicitud y que ese usuario elija de su listado de suministros a cuáles quiere darme acceso y para qué rango de fechas. Todo esto, cuando el usuario al que se le envía el permiso o la solicitud acepta la petición, se convierte en autorizaciones, ¿vale? Y en esta pantalla de autorizaciones tendría, por un lado, las autorizaciones que yo he dado de mis suministros a otros usuarios de la plataforma, ¿vale? Y, por otro lado, tendría autorizaciones de suministros de otros usuarios de la plataforma que me han dado a mí, ¿vale? Estos serían los usuarios a los que yo podría acceder. Y con un histórico de estados y de fechas de inicio y fecha de fin. Esto sería lo que ha comentado Paloma, uno de los pilares de la plataforma, que es el área privada. También tendríamos la parte del área pública, en el que se mostraría información agregada y de forma anónima, ¿vale? Lo primero que nos encontramos al acceder a DataDis es un mapa de calor, en el que se muestra la métrica de consumo medio anual por contrato en función de
de cada provincia. Y luego tendríamos una pantalla de informes que se generan mensualmente. Cada mes se generan 3 informes en el que contienen diferente información, desde una parte más agregada a una parte más desagregada. Un ejemplo de uno de estos informes que se puede descargar sería este, en el que te diría que para junio de 2020 en cada una de las provincias de España y desagregado por tipo punto de medida existen 24 contratos y se ha consumido 31.872 megavatios horas. La forma de descargarlo sería mediante estos 3 puntitos, y luego además tendríamos la posibilidad de realizar un filtrado para ir a buscar el mes en concreto que me interese. Luego tendríamos una pantalla de consultas en las que de forma dinámica, mediante los filtros, podría seleccionar una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿vale? Y se me mostraría por pantalla el consumo que ha habido con esta desagregación, con este nivel de detalle, del número de clientes y la energía que se ha consumido. Si quisiera filtrar por provincia y por tipo de medida, punto de medida 5, se podría realizar ese filtrado, ¿vale? La plataforma te estaría mostrando los datos únicamente de esa comunidad y para ese punto de medida. Esta información, tal y como está mostrada en esta pantalla, no se puede descargar, y además te está dando un dato que es de energía total para un día. Si quisiéramos acceder a un nivel más de desagregación para ver el dato horario de energía y además quisiéramos descargarla, tenemos a disposición de los usuarios una API, ¿vale? Que lo que hace en esta pantalla es explicarle a los usuarios cómo Datadis expone sus servicios para ser consumidos. Y en esta pantalla están los mismos filtros que se han indicado en el área de consultas, y hay una serie de campos que son obligatorios, como es la fecha de inicio, fecha de fin, la paginación, y se podría seleccionar los mismos filtros que se han comentado anteriormente. Cuando el usuario rellena una consulta de este tipo y la ejecuta, tiene la opción de descargarlo y podría ver algo similar a esto, ¿vale? Para el día 1 de junio de 2020 en Almería tendría los datos de cada hora del día, ¿vale? Cosa que en la pantalla de consultas no tiene a su disposición, y tendría además el sumatorio, ¿vale? El sumatorio de contratos y el sumatorio de energía. Y esto sería todo. Muchas gracias, Sergio, por la exposición que nos has hecho de Datadis, como hemos comentado antes, con los 2 módulos de información totalmente diferenciados, que esperemos que haya sido una exposición sencilla también para ustedes, que es el objetivo también de diseño de Datadis. Yo creo que sin más dilación vamos a pasar a la mesa redonda que os he presentado antes, a sus componentes, y yo quisiera que desde vuestro punto de vista nos digáis qué ha sido lo más relevante de la consulta pública que acaba de finalizar, que ha hecho el Ministerio para la Transición Ecológica de acceso al dato. Yo sé que ha sido una consulta muy amplia, ¿vale? Entonces me gustaría que un poco para cumplir con el horario que tenemos previsto os ciñerais a esos aspectos más importantes de vuestras contestaciones. Si quieres, Javier Arranz, comenzamos contigo. La primera, ¿me oís? No te oía. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Paloma, y muchas gracias a todos vosotros por dejarnos participar en este seminario. Bueno, de la consulta para nosotros es interesante en la medida que nos ayuda a arrojar luz sobre uno de los problemas que tienen los consumidores, que es el acceso a la información, a los datos sobre su consumo. Algo que es totalmente desconocido para los consumidores. Los consumidores no sabemos qué
que las comercializadoras todas tienen acceso a nuestros datos vía SIPS desde hace años, ni siquiera sabemos que existe esa base de datos y de hecho no ha habido nunca establecido un protocolo fácil y sencillo para que el usuario pueda saber qué es lo que saben las comercializadoras de nosotros y nosotros conocer mejor nuestro consumo. Y en la práctica algo similar nos pasa con las curvas de carga horaria, es decir, están ahí, llevan desde hace ya 4 o 5 años disponibles para el consumidor con el esfuerzo que están haciendo las distribuidoras para ponerlo a disposición de los consumidores y nos cuesta conocerlo. Entonces, nosotros en esta consulta lo fundamental para nosotros es, más allá de aquellos aspectos técnicos, aspectos más concretos, es la importancia que la información que se recoge llega al consumidor. Creemos que es fundamental que más allá de que hagamos desarrollos especialmente potentes para que esa información esté y que sea accesible para el consumidor, que creemos que esa es una de las grandes lagunas que tenemos. También esa información es compleja de manejar por el consumidor, es una información que por así decirlo, es manejable por los consumidores más avanzados y no siempre es información que le ayuda a resolver sus dudas, sus problemas. Entonces, creemos que es importante y por eso es uno de los elementos que de Datadis nos atrae, es todo lo que tiene que ver con la gestión de las autorizaciones. En el pasado, la normativa solo prevía que eran las terceras comercializadoras las que podían acceder a esos datos con la autorización del consumidor. Ahora eso ya se ha ampliado y yo creo que Datadis lo facilita todavía más, facilita que yo pueda gestionar tranquilamente los datos de mis familiares, servicios de un tercero para que solo lo haga. Y también nos parece importante que se hagan todos los desarrollos necesarios para que esa información llegue al consumidor en tiempo real o tenga la posibilidad de llegar en tiempo real. Son elementos que nos parecen importantes y que nos gustaría que esos nuevos desarrollos que pueden surgir vía la consulta se pongan en práctica. Muchas gracias, Javier, por esta visión que nos has dado desde el consumidor. Ahora querría ceder la palabra a Paco Espinosa, que nos dé su visión también del consumidor, pero ese consumidor multipunto, quizá menos doméstico, que él representa en su asociación. Paco, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paloma. Oye, muchas gracias primero a ELEC por vuestra amabilidad al invitarnos. Y luego también por vuestra deferencia también por enseñarnos un poco Datadis y bueno, ya hemos podido echarle un vistazo, ¿no? Yo me siento a mí mismo como muy optimista, ¿no? Sinceramente lo digo, después de tantos años peleando un poco por estos temas, ya solo la consulta que ha establecido el Ministerio nos parece a mí personalmente maravillosa. Lógicamente, pues tenemos todavía ciertas cosas que están por ahí pendientes y que nos gustaría que funcionaran mejor. Yo creo que hay un grave problema con los famosos tipo 4 que se han quedado un poco en tierra de nadie. Estamos teniendo algún problema a la hora de instalar determinados equipos de medida, pero ya sabéis que para mí esto es una máxima. Yo solamente el esfuerzo que inicialmente ya están planteando las distribuidoras por plantear esa plataforma, dar un acceso. Yo a todos nuestros asociados les he insistido en una cosa, es gratuito, es muy importante porque esto ya os lo dije en algún momento, los datos se están vendiendo. Entonces, solo el hecho de que sea gratuito y de que por primera vez las distribuidoras planteen esa información dando acceso al cliente, me parece realmente importante. Quedan cosas por limar, como digo, y poco a poco las iremos viendo y podemos hablar de curvas cuarto-horarias que todavía no están, pero yo creo que el paso es importante y, hombre, pues permitidme que sea optimista y que os felicite. Muchas gracias, Paco, por primero ese influjo de optimismo y por esa felicitación y, por supuesto, seguiremos limando aquellos aspectos que nos comentas. Cedo la palabra a Irene Bartol, vicepresidenta de Datadis.
Bueno, gracias a ELEC en primer lugar por organizar este webinar, que sin duda es muy oportuno en el tiempo. Se han alineado por una parte lo que es el lanzamiento de la plataforma DataVis y la consulta pública que ha lanzado el Ministerio. Sin duda es un gran avance, como ha dicho Paco, esta consulta pública que va encaminada al proceso de transposición de la Directiva de Mercado Interior y a definir lo que tiene que ser la definición del modelo de gestión de datos que tiene que ir orientado a garantizar el derecho de los consumidores y el acceso a sus datos y permitir su divulgación a terceros, con lo cual, sin duda, es totalmente oportuno. En lo que es la consulta pública en sí, trata todos los aspectos importantes que tiene que tener esta consulta, es decir, valorar las ventajas que puede tener para los consumidores el dato, los principios que deben regir en la definición de las plataformas para el modelo de gestión de datos, identificar las posibles dificultades de acceso al dato por parte del consumidor, incidir en el incrementar la sensibilización por parte del consumidor para que sea consciente de que estos datos le pueden reportar beneficios directamente, tanto en lo que es en sus comportamientos, en su conducta, los efectos de mejora de eficiencia energética y también, como no, en su factura energética. Y los principios, por lo tanto, que deben regir en la plataforma, el modelo de gestión de datos y también las funcionalidades de los contadores futuros para asegurar el acceso en tiempo cuasi real, como señala la Directiva de Mercado Interior, con lo cual, sin duda, esta consulta es oportuna y bien planteada. Muchas gracias, Irene. Vamos a continuar con este resumen de la consulta con Javier Anzola. Por favor, Javier, cuando quieras. Sí, muchas gracias, Paloma, y muchas gracias a ELEC por la oportunidad que nos brinda hoy a mí y a Repsol de estar aquí participando en este interesante webinar, ¿no? La verdad es que muchas cosas que iba a decir ya las habéis comentado, entonces me disculpáis si me repito, pero por empezar, ¿no? Y lo que lo comentabas tú, Paloma, al final, el nuevo paquete de energía limpia, uno de los pilares en los que se basa es en el empoderamiento de los clientes, poner a los clientes en el centro para que ellos sean capaces de gestionar su energía, ¿no? Y eso, que es un pilar fundamental, lo primero que necesitan los clientes es información. Y esta petición de consulta pública pues va enfocada a eso, ¿no? A buscar esa información que es necesaria para que los clientes puedan accionar y puedan modificar sus hábitos de consumo. Esta información es necesaria en dos ámbitos. Primero, una información histórica, entonces ahí es importante que los clientes puedan dar acceso, tengan acceso a sí mismos o puedan dar acceso a terceras partes interesadas, comercializadoras o asesores, a información histórica, más allá de lo que puede ser el último mes o el último año, ¿no? Y al mismo tiempo también es muy importante lo que es la información en tiempo real. Yo creo que lo comentabas tú también, Javier, ¿no? Al final, esa información en tiempo real es la que muchas veces puede llegar a ayudar a un cliente o a un consumidor, a uno de nosotros, a poder actuar de manera eficiente en sus consumos. Pero al mismo tiempo, yo creo que también se ha puesto de manifiesto las curvas de carga de 8.760 horas de consumos del último año, que son las horas que tiene el año para un cliente residencial, si me permitís, es absolutamente inútil. No vale para nada y nosotros lo hemos visto en nuestra historia cuando hemos puesto a disposición desde hace ya muchos años, ¿no? Cuando iniciamos esto hace 4 años, al principio lo que hicimos fue como comercializadora poner a disposición de los clientes curvas de carga y los clientes no eran capaces de hacer nada con ellas. ¿Qué es lo importante de esa información? Es gestionarla y ponerla y dar información relevante al cliente para que el cliente pueda actuar. Es información de cuál va a ser tu previsión de consumo en función de tu consumo histórico de los últimos, cuál va a ser tu consumo del próximo día, cuál ha sido tu patrón de consumo de la última semana, dar avisos, decir, oye, te estás pasando. Y esa es la gestión que como comercializadora pues estamos muy activos e intentamos dar a nuestros clientes, ¿no? Que es obtener toda esta información que sale de
de los contadores inteligentes de las distribuidoras y poder gestionarla para que el cliente tenga información con la que él pueda gestionar sus propios consumos. Y para esto es necesario, como decía, pues tener esa información en tiempo y forma, tener información, si puede ser posible, en tiempo real, porque yo me uno también a lo que decía Paco, ¿no? Es muy buena noticia que las distribuidoras estén empujando por este camino, pero si me permitís una pequeña queja, ¿no? Pequeñita, por ejemplo, si aunque tengamos hoy el 99% de los contadores ya instalados en las viviendas, como comercializadora estamos sufriendo que más del 10% de los consumos que nos envían las distribuidoras vienen con defectos y eso nos genera muchos problemas con los clientes, ¿no? Al final es importante para el cliente, no entiende que en un momento determinado una factura no sea correcta porque esa base de información no sea del todo adecuada. Y muchas gracias. Gracias Javier. Decía que cedía la palabra a Elena González, vicepresidenta de ANESE, de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, para que también nos dé su visión. Muchas gracias, Elena, cuando quieras. Pues muchas gracias, Paloma, y a través de tu persona me uno a mis contertulios en daros la enhorabuena por esta organización de este webinar y por supuesto por invitar a la Asociación de Empresas de Servicios Energéticos. Respondiendo a tu pregunta, y veo que el resto ya habéis entrado en materia intentando tocar otros temas, pero para responder directamente a tu pregunta sobre qué nos parece esta consulta pública, pues evidentemente estamos en línea con lo que han dicho los anteriores ponentes. Nos parece extremadamente relevante. Y yo, por añadir algo nuevo a lo ya dicho, a mí, después de llevar pues muchos años, más de los que me acuerdo, trabajando en el sector energético, pues me da la sensación de que el proponer una consulta pública sobre un tema tan relevante como este, abierto a que todos los actores, tanto digamos experimentados en el sector energético como no, como directamente los consumidores, puedan opinar sobre un tema tan relevante como este, pues a mí me da optimismo en pensar que el sector energético está cambiando, se está abriendo a facilitar el diseño de nuevos servicios y soluciones para el cliente final. Y además estamos empezando a centrar, como decía Javier, a poner en el centro, a involucrar al cliente en este mundo, en el mercado del mundo de la energía. Hasta ahora, pues los consumidores eran eso, meros consumidores, los considerábamos así. Ahora van a tener un papel mucho más activo porque la tecnología les permite el poder realizar otras actividades como autogenerar o como almacenar incluso en sus instalaciones. Entonces, tener acceso a este tipo de información, a su información de consumo, nos parece vital. Era algo que desde las empresas de servicios energéticos estábamos pidiendo también hace mucho tiempo, porque para el diseño de nuestras soluciones tradicionales, tanto de mejora de la eficiencia como de posibilidades de instalación de autoconsumo, pues nos resulta vital conocer esa información para proponer las mejores alternativas al cliente final. Entonces, que el cliente final pueda opinar en cómo va a poder acceder a sus datos, cómo va a autorizar el que cualquiera de los actores ahora del sector energético puedan acceder a sus datos. También importante, cómo se pregunta en esta consulta, cómo se facilita la divulgación, porque ya como algunos apuntabais, bueno, es una información a veces muy técnica, los clientes ya industriales o grandes clientes lo conocen perfectamente, pero si vamos bajando en nuestra tarifa y llegamos al residencial, pues le vamos a dar una serie de datos que ahora mismo, si no hay unos servicios, unas soluciones que vean los beneficios de tener esta información, pues puede quedar simplemente en una información que no consigan sacarle partido. Y luego en la consulta también se plantea un punto importante y es
cómo estos datos van a dar pie a incorporar nuevos servicios al cliente final y finalmente acaba preguntando sobre la tecnología que tenemos actualmente, sobre los contadores actuales, qué limitaciones tienen y qué les pedimos a los nuevos contadores. Yo creo que es una consulta muy concreta, muy completa, perdón, muy abierta a todos los actores y por mi parte dar enhorabuena a que una directiva que trata de poner, como bien decíais, al cliente en el centro, al consumidor en el centro, involucrarlo en las tomas de decisión, pues les facilitemos los datos que deben tener para poder tomar esas decisiones. Así que por mi parte una consulta muy acertada y ojalá sigamos en esta línea. Muchas gracias, Elena, por tus aportaciones tan interesantes. Voy a preguntaros ahora quizá un poco más en concreto sobre el webinar de esta tarde y quería saber vuestra opinión acerca de la herramienta DataDis que hemos presentado esta tarde. ¿Crees que es un desarrollo adecuado para continuar avanzando en el acceso a la información que necesita el cliente o también, como ha dicho Javier y ha esbozado un poco Elena, que llegue al cliente? ¿Vale? Si quieres, Javier... Hay dos Javieres. Javier Anzola, si quieres. Pues, sí, lo primero sobre DataDis y sobre la iniciativa, ¿no? Lo vemos de una iniciativa muy positiva y que sin duda va en la dirección adecuada. Yo creo que poder abrir lo que históricamente pues, ha sido más complicado, ¿no? de obtener datos de consumos con las distribuidoras, no solo de los propios clientes que puede tener una comercializadora, sino también de posibles clientes futuros en los que se puede llegar a tener una autorización y poder tener esa plataforma que permita a distintos agentes poder sacar esa información, es algo tremendamente favorable para el desarrollo de la comercialización y para el desarrollo de productos y servicios para los clientes, con lo cual yo creo que es una plataforma que va a ayudar sin duda a todo de lo que estamos hablando hoy aquí. Pero por otro lado también es importante señalar que este tipo de plataformas, porque en el sector se está hablando de esta plataforma y hay otras, se definan de una manera clara, robusta y sea una plataforma de largo plazo, ¿no? Que no sé si es el regulador el que tiene que poder definir que eso se tiene que hacer así, porque al final si es una plataforma simplemente voluntad de las distribuidoras y es absolutamente voluntario, pues comercializadoras o operadores que quieran hacer inversiones y desarrollos para poder trabajar sobre esa plataforma y poder dar esos servicios a los clientes, pues se pueden encontrar con problemas, ¿no? Con lo cual, dar una sostenibilidad y una visión de largo plazo a este tipo de iniciativas es absolutamente fundamental desde nuestro punto de vista. Estas plataformas, y yo creo que esta lo cumple 100% porque estaba en las diapositivas que has presentado al principio, Paloma, ¿no? Pues al final tiene que ser transparente, tiene que ser igual para todos, no puede haber discriminación, ¿sabes? Y todo ese tipo de parámetros yo creo que en este caso se pueden llegar a cumplir y se cumplen, ¿no? Pero lo más importante, como decía, es, para terminar, desde nuestro punto de vista, es una plataforma que va en la dirección adecuada, pero es importante que se dé una robustez y una visibilidad a largo plazo de que esta podría ser, si me permites, o cualquier otro mecanismo sea la que realmente se defina a futuro para que nosotros, como en nuestro caso, no como comercializadores, pues podamos utilizarla como base para poder desarrollar productos también para nuestros propios clientes o para terceros. Muchas gracias, Javier, por tu respuesta. Elena, si quieres comentarnos tú, por favor. Sí, yo os añadiría que aparte de esa permanencia en el largo plazo, como decía Javier, yo añadiría robustez en cuanto al rendimiento y adaptación de la plataforma, porque
A día de hoy, pues, por supuesto, presenta unas ventajas indudables frente a lo que teníamos. Es un primer paso excelente porque antes las comercializadoras aún podían acceder a los datos que tenían de sus clientes. Una empresa de servicios energéticos lo tiene, hasta día de hoy, lo tenía mucho más complicado porque no tenía esa capacidad de acceso y tenía que ir a través del cliente, explicarle los procedimientos y muchas veces pues en esos tiempos nos perdíamos y intentar hacer una oferta muy ajustada de servicios energéticos, de optimización energética del cliente nos resultaba sin esta información muy complicado porque teníamos que ir recopilándolo a través del cliente que generalmente pues a veces desconoce estos procedimientos de acceso a sus datos y demás. Por lo tanto, lo que yo os diría es, la plataforma es un paso adelante excelente, francamente bueno, pero dicho esto, aparte del tiempo, lo que nosotros nos gustaría es que hubiese una garantía de que esta plataforma va a tener capacidad de evolución, porque como estamos viendo, pueden entrar nueva generación de contadores que permitan nueva funcionalidad. Estamos pidiendo ya, o sea, ya tenemos los datos, ya nos estáis dando las curvas de carga, estupendo, y ahora os estamos pidiendo que nos lo deis en tiempo real, lógicamente, para poder teleoperar y demás, o entrar a ofrecer otro tipo de servicios. Entonces, esa inmediatez, ese rendimiento de la plataforma técnico que vamos a pedir múltiples usuarios entrando al mismo tiempo, requieren unos medios importantes y que permitan además evolucionar esta plataforma pues con nuevos requerimientos que os vayamos pidiendo. Claro, garantía a largo plazo, como pedía Javier, más rendimiento y evolución técnica es lo que yo añadiría a esta plataforma que, por supuesto, es un paso para nosotros de gigante frente a lo que ya teníamos. Muchas gracias, Elena. Vamos a ver ahora ya más de la visión por parte del consumidor. Si quieres, Javier, en este caso Arranz, por favor. Sí, yo la verdad que lo ha apuntado también Paco en su intervención. Yo creo que la buena noticia de Datadis es que sean las distribuidoras las que lo están planteando. Para nosotros fue una gran sorpresa, igual que fue una gran sorpresa el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años el último año, no años en plural, año yo creo que ha sido más o menos, de mejorar el área web de las propias distribuidoras a la hora de ofrecer estos datos. Ha habido una mejora considerable en la información que se ofrece y la calidad de los datos que allí están. Entonces, yo creo que esa es la primera buena noticia de que estén implicadas las distribuidoras. La segunda no es una crítica, yo creo que viene a cubrir un defecto que teníamos del sistema. Nosotros habíamos reivindicado que si realmente queríamos que los consumidores se empoderasen, tuviesen acceso a la información, no podía ser a través de la web de cada una de las distribuidoras o difícilmente iba a ser a través de la web de cada una de las distribuidoras, y tampoco nos parecía que las comercializadoras tuviesen que asumir este papel. Está muy bien que lo hagan, pero quizá no eran ellas, y nosotros habíamos hablado en diferentes ocasiones de la importancia donde se volcasen todos los datos y el usuario fuese allí a consultarlos, los tuviese normalizados, fuesen estándar, porque eso, sobre todo, insisto, facilitaría la divulgación enormemente de esos accesos. Eso no lo teníamos. Yo creo que no había interés tampoco por parte de las distribuidoras ni por parte de las comercializadoras que se conociese el rol que podían jugar las distribuidoras en facilitar esa información, y yo creo que eso es lo que ha cambiado ahora y me parece realmente relevante. Y quizá Datadis, yo por lo que veo, va a poder cumplir ese papel de hub centralizado donde se pone toda la información disponible tanto para el consumidor como para terceros. En ese sentido lo veo realmente interesante y útil. Algunas de las cosas se han comentado, por supuesto, que para poder contar con que terceros hagan desarrollos sobre estas bases de datos, sobre la aplicación de Datadis, debe haber un esfuerzo, una evolución por Datadis con esas APIs que a lo mejor no solo tienen que estar orientadas para la consulta de datos, para la consulta de informes, sino también para las consultas masivas de datos de los consumidores que hayan dado su autorización. Y también para que sepan
y aquí tengo un poco cierto dilema, es decir, ¿qué responsabilidad va a querer asumir Datadis? Digo, un poco por el papel que me imagino y de las distribuidoras, de quiénes soy, a la hora de dar información clave y de calidad al consumidor. ¿Por qué digo esto? Pues la potencia, tú puedes dar la información de cuáles son tus picos de potencia o puedes decirle al consumidor que lleva un año sobrándole, que podría bajar en el último año 2 kilovatios de potencia porque no ha hecho uso de ella. Le puede dar la curva horaria para que haga sus cálculos o le puede decir, oye, mira, con las tarifas de acceso actuales tendrías que contratar la tarifa con discriminación horaria. Dentro de unos meses tendremos una nueva estructura de tarifas de acceso donde habrá donde habrá dos posibles potencias contratables, pues qué papel va a jugar y si se va a adaptar y si va a querer asumir. Javier. Yo creo que hemos perdido a Javier, ¿verdad? Sí, ¿no? Mientras se recupera Javier, si quieres, Paco, nos vas dando tu visión. Sí, ¿me oís? Os oigo perfectamente. Sí, Bueno, sí. ¿Termina, Javier? ¿Y ya? Bueno, estaba prácticamente acabado, que ahí me crea el dilema de hasta qué punto Datadis va a asumir eso o es la puerta que queda para que la misma OCU o sobre todo empresas quieran asumir, empresas de asesores energéticos, cualquier otra entidad de estas puedan asumir ese papel. Que entiendo que las comercializadoras lo podrían hacer, pero tampoco las he visto muy activas en los últimos años en dar esas recomendaciones. Hablo de tarifas con horarios especiales en las cuales la comercializadora no se ha molestado nunca en decirte a ti te interesa porque he visto tu curva horaria y esto es lo que te interesa. Estoy hablando del consumidor residencial. Entonces, ahí sí que me crea ver un poco el papel que va a cumplir Datadis y el que podemos dar terceros con ese datos. Pero realmente me parece muy interesante. Muchas gracias, Paco, cuando quieras. Sí, a ver, en cuanto al desarrollo, ¿no? de la herramienta, como decían Elena y Javier Anzola, nosotros lo que os garantizamos a las distribuidoras es que os vamos a ir dando todo el input necesario de cosas que yo creo que todavía le faltan, de funcionalidades y de necesidades, ¿no? Pero bueno, yo insisto, la iniciativa me parece realmente muy positiva y por lo tanto vamos a tratar de sacarle todo el jugo posible. Me parece especialmente importante el hecho de que efectivamente los datos los ponga a disposición el distribuidor porque a nivel comercial es neutro, entonces que te dé la posibilidad de que tú puedas dar a tu comercializador, estoy hablando ya de consumidores, lo que yo odio un poco el concepto de empoderados, tal, yo prefiero llamarlo consumidores activos, ¿no? Lo que los consumidores activos, que son los que nosotros representamos, tengan la opción de darle los datos que crean necesarios a cada comercializador. De tal manera que yo decido a quién le doy datos, qué datos le doy, para que luego un comercializador me oferte. A día de hoy, mi relación con un comercializador puede ser temporal, de un año, incluso de menos, pero con un distribuidor de momento es de largo alcance. Entonces, como digo, me parece idóneo que sea el distribuidor quien me esté presentando esos datos y quien me esté dando acceso. Me gustaría citar o meter un tema, creo que ha sido Javier Anzola, también ha dicho que si esta va a ser la plataforma definitiva o no. Sí que es cierto que Red Eléctrica tenía el proyecto de que Siemel fuera también una plataforma de acceso a todos los consumidores. Sinceramente no sé cómo ha quedado, si tenéis información de cómo ha quedado este proyecto, ¿no? Porque, bueno, también Red Eléctrica nos hizo una presentación en su momento, tenían ellos un problema inicial también y era que no tenían las cuarto horarias y que había una serie de puntos de suministro a los que ellos no llegaban todavía. Por otra parte, yo, y siendo un poco egoísta y barriendo hacia nuestro terreno, nos parece fantástico que el operador del sistema y los DOS y los distribuidores compitan para ver quién puede tener una plataforma más potente, ¿no?
Pero de cualquier forma, ya te digo, después de tantos años peleando esto, yo creo que las cosas empiezan a pintar mejor y que tenemos más opciones y muchas más posibilidades de empezar a hacer cosas en base a los datos que más fácilmente se nos pueden proporcionar. Muchas gracias, Paco. Irene, si quieres cerrar tú esta ronda con... Sí, pues un poco después de todas vuestras intervenciones, que yo creo que quizás la palabra destacada es buena noticia. Yo quiero destacar por mi parte, como vicepresidenta de DataVis, en primer lugar, esto ha sido una iniciativa voluntaria por parte de las empresas distribuidoras y conjunta de todo el sector de la distribución, grandes y pequeñas empresas, y en este sentido yo creo que todos nos debemos felicitar porque hayamos sido capaces de iniciar este proyecto, que se inicia, desde luego, con una vocación de permanencia, de robustez y a largo plazo, como habéis apuntado. Que su objetivo primero es el de permitir agilizar y simplificar el acceso a la información por parte de los consumidores y por parte de aquellos agentes, sean los comercializadores, sean terceros agentes como los agregadores y demás, y que por lo tanto va a ir encaminado a que el consumidor realmente pueda tener este papel activo que apuntáis, que el diseño de la plataforma se ha hecho sobre la base de un respeto escrupuloso a los principios que se indican en la Directiva de Mercado Interior, un acceso sencillo, gratuito, seguro, no olvidemos la parte importante de protección de datos y de privacidad, y neutral para garantizar el principio de neutralidad y un acceso no discriminatorio. Por lo tanto, desde este punto de vista, creo personalmente que hay que poner en valor la plataforma DataVis y los principios sobre los cuales se ha articulado. Y en este sentido, como habéis apuntado, pues desde luego el diseño de la plataforma ha sido un diseño robusto, fiable y que siendo, como habéis dicho, pues el lanzamiento y de inicio, pero está realmente orientado a que haya una utilidad y, por lo tanto, a largo plazo y que pueda servir, desde luego, como un modelo perfectamente viable y beneficioso y económico en lo que es la valoración de lo que tiene que ser el modelo de gestión de datos que deba definirse. Por lo tanto, pues desde este punto de vista, quizás apuntar que esperemos que esto sea el inicio de una larga amistad, como habéis dicho pues vosotros, en el sentido de decir pues que esto lo lleváis un tiempo esperando, habéis planteado pues que va en la buena dirección, que es una buena noticia, pues esperemos que realmente sea el inicio de un gran proyecto y que al final beneficie a los consumidores, que es quien de alguna forma y en última instancia los datos son de él y es quien se tiene que llegar a beneficiar de estos datos. Paloma, no sé si te puedo interrumpir un matiz, si puedo añadir, sí, lo que tú me digas. Sí, por supuesto. Pues si se puede romper el orden así que nos tienes establecido. Ya sabes que soy un poco indisciplinada y que no solamente quería, para apuntar a las conclusiones que ha hecho Irene, añadirle algo que a mí me ha dejado un poco preocupada el comentario que hacía o la pregunta ahí que lanzaba Javier desde el punto de vista de los consumidores y decía si DataVis debería asumir, que era un reto que os lanzaba a la plataforma, si debería asumir o entrar en recomendaciones a los clientes o para que tomen decisiones sobre cambio de potencia, etcétera, etcétera. Bueno, yo también diría que si esta plataforma surge de información de las distribuidoras que están bajo un régimen regulado, un mercado regulado, es una información, digamos, que pretende ser neutral para todos los actores, yo tendría mucho cuidado con caer en esa tentación de que desde esta plataforma empecemos a entrar en recomendaciones. No digo que no, pero que tengamos cuidado porque entonces igual nos estamos pasando a que la plataforma pase a competir pues con comercializadoras, con otro tipo de agentes y se podría pensar que pasan a tener una información privilegiada, con lo cual esa neutralidad, esa transparencia que yo creo que queréis dar y que a mí me parece fundamental para poner la misma información en el mismo punto a todos los actores,
pues igual ahí esa frontera hay que tener cuidado con ella. Lo digo por lo que has apuntado, Javier, que a mí pues me ha puesto un poquito en alerta. Sé que Irene no lo ha recogido en sus conclusiones, cosa que me alegro, pero yo no quería dejar de matizar este tema. Elena, creo que ha apuntado desde luego el principio de neutralidad, por es eso. uno de los principios claramente. Lo tengo claro, lo que estaba apuntando es que hay dos aspectos que tienen que ver con el contrato que el cliente tiene, el consumidor tiene con la distribuidora, porque lo tiene a través de la comercializadora, que es la decisión de qué potencia tiene contratada y la decisión de qué tramo horario, qué tipo de tarifa tiene, normal, discriminación horaria y tal. Y ahí la distribuidora sí que podría tener un papel aconsejando a sus clientes, que son el consumidor final también, si tiene la que se ajusta mejor a su perfil de consumo. Entiendo lo que dices perfectamente y entiendo que puede ser un problema. Sí, lo sé. Lo sé, pero como esa información el consumidor no la ha recibido todavía de nadie o le cuesta recibir, ya, bueno, sí, Javier. Algunos empiezan a hacerlo, sí. Paloma, por las alusiones, y ya que está, aunque sé que hay preguntas de la audiencia, y yo creo que hay alguna que está ligada a esto, si me permites comentar un poco este tema, ¿no? Nosotros como comercializadora llevamos ya varios años informando a los clientes, enviándoles cartas periódicamente sobre recomendaciones de cambio de tarifa a discriminación horaria, utilizando esto. Les enviamos, analizamos sus consumos a nuestros clientes, nos gustaría hacerlo más, les enviamos cada 6 meses una carta diciéndole, oye, tú estás en una tarifa con precio fijo, pásate a discriminación horaria porque además le damos el importe, te puedes ahorrar 57,22 euros. Y le damos la opción de cambiarse de manera automática. O sea que eso que, Javier, que tú comentas, hay algunas comercializadoras lo hacemos. Entonces, iba a decir una maldad, pero me la ahorro un poco. Iba a decir una maldad, pero me la ahorro. Pero vamos, o sea que eso está y a los clientes se les da esas opciones. Y luego, es verdad que como comercializadoras, nosotros personalmente estamos intentando cada vez dar más información al cliente trabajando esas curvas de carga. Empezamos, como decía, dando curvas de carga puras y duras, y los clientes no lo percibían bien, y lo que hacemos ahora es esas curvas de carga trasladados a consumos en euros, que es exactamente lo que el cliente va a pagar a final de mes, cuánto dinero lleva gastado hasta la fecha, le damos proyecciones de cuánto va a pagar en su factura, es decir, vamos con lo que ha consumido ahora, decimos, oye, tu factura va a ser tal día y tu estimación es que vas a pagar 90, 80, 85 euros, y al mismo tiempo con estas curvas de carga también en este momento estamos dando información de desagregación de consumos por electrodomésticos. O sea que como comercializadoras trabajamos en eso. No sé si lo suficientemente intensamente como le gustaría a Javier, pero sí que estamos ahí, ¿no? Y el tema de la potencia es un tema súper interesante que no tenemos tiempo para comentarlo aquí y que es un tema muy complicado de gestionar, porque incluso con la potencia horaria que hemos visto en Datadis puede no ser suficiente para que un cliente pueda llegar a tener un problema de potencia, pero nos encantaría seguir avanzando y esperando que esta plataforma, no solo la plataforma, sino la relación con las distribuidoras mejore para poder obtener mucha más información de nuestros clientes y poder darles esos servicios que a nosotros nos encanta darles. Muchas gracias, Javier, y por este debate iniciado por Elena. Es realmente lo que nos gusta de estos webinars. La pena es que estamos ya fuera de horario. Las preguntas del público que nos habían llegado eran prácticamente lo último que hemos discutido, de una información más en la factura. Yo me llevo de estos minutos de retraso que esto necesita un segundo webinar de cómo llegar a que el consumidor tenga la información que está disponible, que parece ser, según nos dice Javier, que no termina de llegar. Sí que me llevo también que es un gran paso el que ha dado la distribución española, pero que tenemos que seguir dando más. Como bien ha dicho Irene, que le ha tentado un poco Elena, bueno, ¿dónde os vais a meter? Perfectamente cumpliendo con la regulación, estando el distribuidor en el sitio que le corresponde y que la normativa le asigna. Si bien es cierto, mejorando esa relación tanto con los clientes como con los consumidores y los comercializadores y las empresas de servicios energéticos. No quiero retrasarme más, quiero agradecer a
a todos los ponentes. Comienzo por Sergio y por Everis, por el gran desarrollo que han hecho de esta plataforma y la presentación que nos ha hecho, y la mesa redonda que ha estado bastante interesante, contando con Paco, Elena, Irene y los dos Javier. Os emplazo al siguiente webinar en 2 semanas, también a las 4, donde estaremos esperando a todos, y muchísimas gracias por vuestra atención.